El chirrido del metal frío se combinaba con el viento que resonaba en las costas de Bulgaria, mezclándose con el murmullo del mar, cubriendo el set con una capa de tensión. A pesar del calor abrasador de finales de agosto, había una inexplicable frialdad en el aire. Mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el oeste, el cielo oscilaba entre el dorado y el naranja quemado. El horizonte parecía estar trazado con fuego, pero bajo ese estallido de colores, en la sombra del metal, nada era tranquilo. Los golpes del viento y el retumbar del mar se fusionaban, anunciando una amenaza invisible. El set estaba montado alrededor de un viejo camión, una enorme masa de acero. Era un vehículo oxidado, desgastado, pero igualmente imponente. La cabina parecía cargar con el peso del tiempo. El volante susurraba los ecos de accidentes pasados en cada giro. Todos estaban en sus lugares. Camarógrafos, técnicos de iluminación, dobles, el director. Pero había una expresión común en sus ojos, una silenciosa tensión, como si esperaran algo desconocido. Jason Statham caminaba hacia el centro del set, sus ojos fijos al frente, pero sus pasos pesados y firmes, como si estuviera sintiendo las vibraciones del suelo. Su lenguaje corporal era fuerte, pero en ese momento, ni él mismo sabía lo que pasaba por su mente. Tal vez una intuición, tal vez una sensación, tal vez algo diferente en una escena que había interpretado miles de veces antes. La voz del director resonó a través del megáfono. «Última prueba. Jason, si estás listo, nosotros también estamos listos». Un pequeño suspiro recorrió la multitud. Las cámaras tomaron posición. Los técnicos de sonido ajustaron sus auriculares. Jason siguió caminando hacia el camión sin decir una palabra. Era más que un actor en ese momento. Era como un guerrero. Abrió la puerta de la cabina. El crujido de las bisagras ahogó brevemente el sonido del viento. Al entrar, la cabina parecía un templo que albergaba los fantasmas del pasado. Respiró profundamente, se sentó en el asiento. Cuando puso sus manos sobre el volante, un aviso pareció atravesar el frío metal. Pero no dijo nada. Se abrochó el cinturón, agarró la palanca de cambios y sus ojos se clavaron en el horizonte, donde el cielo y el mar se encontraban. El guión era simple en el papel. Conduciría el camión por la rampa, se detendría en un punto y luego saldría rápidamente del vehículo. Después, vendrían las explosiones, la acción, la huida. Pero la vida no sigue los guiones. Todo estaba justo a tiempo. El motor rugió. El enorme camión comenzó a moverse, chirriando como una bestia metálica. Los ojos de Jason no cambiaron. No había miedo ni vacilación en sus labios. Pero dentro de él, algo profundo, una intuición innata, le susurraba que algo estaba mal. El camión comenzó a deslizarse por la rampa, moviéndose tal como estaba planeado durante los primeros segundos. Jason sujetaba el volante con fuerza, sus ojos en la carretera, su cuerpo alerta a las sacudidas. Pero luego, una ligera vibración. Una sacudida que parecía insignificante, pero que lo hizo estremecerse por un momento. Pisó el freno. Vacío. No podía entenderlo. Volvió a pisarlo. La misma sensación. Los frenos no respondían. En ese instante, el tiempo parecía doblarse. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se detuvo. El zumbido en sus oídos se intensificó, fusionándose con los gritos fuera del camión. «Jason, revisa los frenos», gritó una voz desde el intercomunicador. Pero ya era demasiado tarde. El camión ya había perdido el control. Era una enorme masa de metal que avanzaba hacia el mar. No solo no se detenía, sino que cada segundo aceleraba más. Las ruedas desgarraban el asfalto. El motor gemía con cada movimiento. Jason trató de girar el volante, pero el metal ya no lo escuchaba. Abajo, en el borde de la playa, el mar negro observaba con su mirada fija. Parecía que sus profundidades lo llamaban. Los camarógrafos retrocedieron en pánico. Algunos dejaron su equipo y huyeron.
El equipo de trabajo estaba paralizado. Algunos no sabían qué hacer. Otros simplemente se desplomaron en el suelo, mirando. Solo se escuchaban gritos, pánico y voces pidiendo ¡deténganlo! Pero ya no había nada que hacer. Esto no era un guión. Esto era una verdadera lucha por la vida que pasaría a la historia del cine. Cuando el camión llegó al final de la rampa, el sol ya se había inclinado completamente hacia el horizonte. Ese color entre el oro y el rojo sangre había teñido la superficie del mar. Bajo el agua estaba oscuro, era incierto, pero hacia esa oscuridad se dirigía una bestia de acero, y dentro de esa bestia, un hombre que se enfrentaba a la muerte. El camión, con su enorme peso, saltó por el borde de la rampa. La gravedad no hizo una pausa, ni por un segundo. El cielo se sumió en un silencio absoluto. Todo se ralentizó. Todos contuvieron la respiración. El enorme vehículo permaneció suspendido en el aire durante un breve instante. Luego, con un estruendoso sonido, cayó en las aguas del Mar Negro, en la línea donde el cielo y el mar se encuentran. ¡Boom! El agua se disparó hacia el cielo. Las burbujas ascendieron hasta el firmamento. El camión desapareció bajo el agua en cuestión de segundos. Solo quedaron ecos y miedo. El set quedó sumido en un silencio absoluto. Todos miraban fijamente al agua. Nadie se movía. «Jason», dijo alguien en voz baja. Estaba dentro de ese camión. El tiempo parecía haberse detenido. La superficie del agua estaba tranquila. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Realmente ha terminado? Y luego, entre las burbujas, una ligera ondulación. Después, una sombra en el agua. La sombra se fue formando, tomando forma. Luego, una cabeza, un par de brazos, un cuerpo. Jason Statham, como un hombre que se negaba a morir, emergió a la superficie. Su rostro estaba cubierto de agua, pero en sus ojos brillaba esa mirada familiar. Obstinación, resistencia, vida. Estaba agotado. Comenzó a nadar hacia la orilla lentamente. Cada brazada era un milagro. Finalmente, cuando llegó a la playa, apoyó sus manos en la arena y se arrodilló. El equipo corrió hacia él. Lágrimas, gritos, silencio, todo al mismo tiempo. Algunos caían de rodillas llorando, otros aún no podían salir del shock. Jason levantó la cabeza. Mientras el agua se deslizaba por su rostro, observó a su alrededor. Todos lo miraban. Un héroe que había sobrevivido, y en ese momento, como si no hubiera pasado nada, sus labios murmuraron: «Supongo que no tendremos que volver a grabar esta escena». Hubo risas suaves, cansadas, tímidas. Pero detrás de esas risas, lo que quedaba era algo más. Lo que sucedió ese día no fue solo un accidente. Ese día, la muerte vino, esperó, pero luego se fue. Y todos sabían que, por solo unos segundos de diferencia, esta historia podría haber tenido un final completamente distinto